Bueno, muchas gracias por venir. Lo que voy a intentar hoy es a dar un pantallazo un poco histórico, pero también de actualidad, acerca de qué es esto y a qué nos referimos en petróleo y Malvinas y por cuál es la cuestión del petróleo y Malvinas, cuál es el peso que va a tener esto y, si bien, como decía, me voy a específicamente hablar de este punto, no hay que olvidar por qué estamos hablando de esto, con los graves conflictos que hay atrás en todo el mundo con respecto de todos estos temas. Puntualmente, yendo a lo que es Malvinas, Malvinas toma estado como lugar petrolero. ¿Cómo puede ser que se empiece a pensar a este lugar que está tan lejos, tan difícil, con un acceso tan indirecto, con grandes complicaciones, digamos? Imagínense lo que puede costar, no solamente, no hablando en plata, pero en infraestructura, en mecanismos para extraer, para cuidar que esto, el clima es muy fuerte, muy fuerte, el clima es bastante duro, los vientos son muy fuertes, pensamos que estamos bastante cerca de los mares antárticos, es decir, es un lugar muy extraño para buscar petróleo. ¿Por qué se empieza a buscar petróleo? Porque otro punto también de la geopolítica de los hidrocarburos que tenemos que tener en cuenta es que el petróleo barato, fácil de encontrar, en líneas generales ya está todo encontrado y encima está en manos de esas empresas estatales que quieren defender su soberanía hidrocarburífera. La dimensión, para que tengamos una idea, de las aguas en los lugares en el mar que rodean a las islas, en los cuales se puede llegar a encontrar reservas, es más grande que las propias islas. Son dimensiones muy grandes. Y ya en la década del 70 se conocía, hay una serie de informes, algunos públicos, es decir, no estamos hablando de informes secretos, sino públicos, y hay presentaciones en revistas internacionales de geología, donde se plantea que en estas islas se dan todas las condiciones para que exista grandes cantidades de petróleo. Tal es así que uno de los principales encargados de esos estudios, un tal Phillips, en cuanto volvió a Inglaterra, un diputado de la Cámara de los Comunes, creó una petrolera pensada para desarrollar ese petróleo. Hoy por hoy, una de las petroleras que están explorando en las aguas de Malvinas es esa misma petrolera fundada por uno de los que había hecho el primer informe. Es decir, esto se sabía hace mucho tiempo. Ahora la pregunta es por qué en la década del 70 no se creó esa petrolera, por qué el Reino Unido no empezó a explotar. Porque en la década del 70 el barril de petróleo estaba a $1. El principal punto por el cual recién ahora estamos hablando de petróleo en Malvinas tiene que ver con el tema de costo. Y con otro tema fundamental, en la década del 70 el Reino Unido no necesitaba importar combustibles. ¿Y de cuánto estamos hablando? Para que tengamos un par de números. Se hablaba de una riqueza, cuánto es total, absoluto, una estimación muy bruta, unos 60.000 millones de barriles de petróleo, lo cual nos puede decir mucho o no nos puede decir nada. Pero corrigiendo un poco, digamos, las últimas petroleras que están entrando están declarando cuánto es lo que esperan en los pozos que ya se perforaron o los pozos que ya se estudiaron. Eso nos va a permitir ajustar mucho más cuánto es lo que efectivamente se puede sacar. Ese dato, es decir, lo que las petroleras dicen que van a poder sacar por los estudios que ya tienen hechos, habla de 6.500 millones de barriles. Argentina tiene hoy por hoy en todo su territorio continental 2.500 millones de barriles. Estamos hablando que, según las petroleras, ellos tienen a su disposición reservas 3 veces mayores que la que tiene toda Argentina en su territorio. En el 95 se firma otro acuerdo, y el otro punto que faltaba para sostener la economía de Malvinas, el petróleo. Menem firma un acuerdo petrolero, por el cual crean un área de exclusión, dentro del área de exclusión, un área de
cooperación petrolera, por así decirlo, en el cual se podía perforar y los dos países iban a recibir 50 y 50 de lo que se extraiga en esos lugares. Pero como si fuera poco que se está habilitando esas perforaciones que van a ser, por más que estén en mar territorial argentino, van a estar fuera de la legislación argentina, se agregaba territorio argentino no en disputa en este acuerdo. Por lo tanto, si una petrolera venía a perforar en territorio argentino no en disputa, Islas Malvinas iba a cobrar el 50% de las regalías que se obtengan de ahí. Sin embargo, en estas zonas nunca se llegó a explotar nada. Pero fue la bandera verde que permitió a Malvinas salir a licitar todo el resto de las aguas circundantes. 3 días después de que se firmó este acuerdo, salió Malvinas a licitar no solo esos lugares que se había acordado con Argentina, sino todo el resto de las aguas. Hay una segunda etapa. Y esta segunda etapa ocurre ya en los 2000, ya cuando decíamos estamos en el tercer gran shock petrolero, en el cual las petroleras le tienen muy claro que el precio va a subir, está en niveles récord y va a seguir subiendo. Por lo tanto, los 70, 80 dólares que están en la actualidad es el piso de lo que van a esperar. Por lo tanto, ahora hay una nueva oleada de búsqueda de petróleo en Malvinas. Lo que pasa en estos lugares es que son necesarias grandes reservas para permitir la explotación económica. Un yacimiento que puede ser económicamente rentable a pocos metros de la costa, en aguas jurisdiccionales de Chubut, por ejemplo, que es donde se hicieron algunas perforaciones en Argentina, o mismo en la cuenca austral, en aguas cerca de Tierra del Fuego, que es donde Argentina tiene extracción en el mar. Las reservas que permiten la extracción en esos lugares son muchísimo más chicas a las reservas necesarias para una petrolera para perforar en esos lugares, a varios cientos de kilómetros de la costa, con las condiciones climáticas que decíamos, y aparte donde hay que poner toda la estructura, porque esta sería la primera extracción de petróleo en kilómetros de la redonda. Efectivamente, en la segunda etapa entran petroleras a comprar licencias ya existentes y entran a operar nuevas. Entonces, por ejemplo, se compran en el norte petroleras como Rob Hopper, Desire. Esta Desire es la que fundó Phillips, que sabía que había hecho el informe, y una llamada Argos. Pero también se empezaron a operar en las cuencas sur y al este, con petroleras como Border and Southern y la llamada Falkland Oil and Gas. Todas petroleras conocidísimas, ¿no? Grandes petroleras jugadoras internacionales. Lo que llama la atención de esto es que a pesar de todos estos puntos que lo sabe cualquier persona, de las grandes inversiones que se necesitan y de las grandes espaldas que se necesitan, son petroleras totalmente desconocidas las que tienen las concesiones de Malvinas. Lo cual puede tener dos explicaciones. O son capitales de riesgo, si uno mira a sus accionistas hay muchísimos bancos de inversión, que no tienen ningún interés en sacar petróleo en Malvinas, sino lo que van a hacer es invertir, hacer un pozo y una vez que encontraron las reservas, venderle esas concesiones, esa posibilidad a grandes petroleras que sí pueden hacer las inversiones. O en realidad lo que estamos viendo son testaferros de las grandes petroleras internacionales inglesas y hasta el propio gobierno inglés. Como decía, estas ignotas petroleras alquilan una plataforma en el año 2010 y empiezan la perforación de pozos. Así como Shell, una de las grandes petroleras internacionales, apenas había hecho un solo pozo, estas petroleras desconocidas ya han hecho 7, 8 pozos de perforación y continúan su estrategia de perforar. Por eso sigo diciendo, es muy llamativo como pequeñas petroleras puedan solventar tantos gastos. Los primeros pozos que se fueron perforando encontraron recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, como decía,
no solamente la presencia de petróleo o de gas permite la explotación comercial, necesita mucho petróleo y mucho para poder solventar. Por eso todas las perforaciones que hicieron todas las petroleras no le dieron la lógica de con esto es suficiente para perforar. Sin embargo, uno de los pozos, uno de las petroleras, esta petrolera llamada Rob Hopper, en una concesión que parte 40% es de la otra petrolera famosa, esta de Sail, cuyo accionista fundador fue uno de los miembros del consejo que hizo uno de los primeros informes sobre el petróleo de Malvinas, perfora el pozo llamado Sea Lion. En este pozo se encuentra petróleo de alta calidad, con reservas estimadas entre 250 y 300 millones de barriles. Para que tengamos una idea, estamos hablando entre el 10 y el 15% de las reservas argentinas, en una sola concesión. Argentina, para llegar a eso, necesita alrededor de 100 concesiones. No solamente eso, en la primer prueba de extracción de petróleo, que es como se prueban y se puede ver cuánto se va a poder sacar, ese primer pozo rindió entre 4.000 y 5.000 barriles de petróleo por día. Hasta ahí es la situación actual. Prácticamente hay una sola petrolera relevante a la hora de los anuncios de reservas. Esta es Rob Hopper. Igualmente también hay que hacer una aclaración. A las petroleras en líneas generales es bastante difícil creerle sus comunicados públicos. Y si hay una petrolera que va a mentir y va a hacer dudosos sus datos, van a ser los datos de reservas cuando quiere buscar inversiones. Por lo tanto, estos 250, 350 millones de barriles es el dato de una petrolera que informa diciendo tengo muchísimo, inviertan en mí o cómprenme la concesión. Por lo tanto, también hay que poner un pequeño halo de sospecha en estos números, no hay que creerlos. Hay dos caminos que se empezaron a tomar y se podrían profundizar. El primero son los reclamos diplomáticos. Ustedes sabrán, la ONU dio una resolución por la cual instaba a las dos partes a negociar sin que se tomen nuevas novedades. Pero además, como mencionaba Martín, la situación de América Latina es totalmente distinta a la que había en la década de los 80. El acuerdo que hay en UNASUR, en los países del sur y en América Latina en general de apoyo al reclamo argentino es muy importante. Argentina empezó a tomar caminos para este lado. Es más, Argentina aprobó una ley. Hay una ley, número 26659, aprobada por unanimidad en las dos cámaras, que dice que no puede haber ninguna empresa argentina operando en las Islas Malvinas mediante la extracción de petróleo, y que si hay algún accionista de esas empresas no puede operar en nuestro país. Por ejemplo, el barco Berkeley es accionista de estas empresas. Por lo tanto, el barco Berkeley no podría funcionar ni hacer negocios en Argentina. Por ejemplo, la minera BHP Billington es accionista, era hasta hace poco accionista de una de estas petroleras. Por lo tanto, no podría operar en las grandes mineras en las cuales es dueño y es accionista en Argentina. Pero además, se impide a cualquier argentino o empresa radicada en nuestro país venderle insumos o servicios o lo que sea, ningún tipo de acuerdo con las petroleras que operan en Malvinas. Sin embargo, hace un año esta ley no está reglamentada, por lo tanto es letra muerta. Y como decía, este es un paso primero que era innecesario la unidad de UNASUR y de América Latina, porque necesitamos que América Latina tome medidas iguales. Y algunos países ya lo han hecho. Ya Uruguay y Brasil han impedido a barcos petroleros que iban a Malvinas, le han impedido ir a sus puertos. A Perú ha bloqueado el acceso a sus puertos a barcos de guerra que iban hacia Malvinas. Es decir, se está empezando a armar esa unidad latinoamericana. Sin embargo, es necesario profundizarla y tenemos que empezar en casa. Tenemos una ley, deberemos reglamentarla. Retomando
Estamos hablando de recursos hidrocarburíferos y quiero volver a lo que empezamos. Estamos hablando de no cualquier recurso, un recurso no renovable, un recurso geopolíticamente estratégico, en el cual hay guerras internacionales y mundiales por su acceso. En un momento en el cual Argentina tiene serios problemas energéticos estructurales que, si bien hoy por hoy no lo estamos sintiendo del todo, necesitamos empezar a modificar nuestra estructura energética para no tener graves problemas en el futuro. Estamos hablando de una enorme riqueza que, si no hay cambios fundamentales y se empieza a avanzar en este sentido, las petroleras van a empezar a perforar. Rob Hopper va en el 2016 a empezar a perforar petróleo y empezar a extraer petróleo comercialmente, ya sea esta empresa como Testaferro de alguna otra, o va directamente a venir la British Shell o alguna otra a extraer petróleo en suelo nacional con leyes inglesas y mirando la ganancia inglesa. Pero aparte, solamente un punto. ¿Recuerdan lo que pasó en el Golfo de México? Bueno, la extracción de ese pozo era menor a esta de 4.000 barriles por día que tiene este Sea Lion. Si llega a pasar algo así, ese petróleo va a las costas argentinas, de unos lugares de mayor riqueza de flora y fauna marina, y nosotros vamos a tener todos los problemas ambientales. Entonces, otro motivo más para tener que controlar esto. La explotación en el mar y en esas condiciones es muy peligrosa. Sin embargo, no tenemos idea qué están haciendo ni cómo lo están haciendo. Es necesario que Argentina empiece a retomar, y es estratégico. No solamente porque es petróleo y no solamente porque es Malvinas. Por todo eso, es necesario empezar a avanzar en este cuadro de situación que nos lleva hoy por hoy a un lugar, en un momento en el cual estamos esperando que una empresa extranjera, esta Rob Hopper, empiece a extraer petróleo, ya puso una fecha, en territorio argentino. Muchas gracias.